Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a trabajar con el valor numérico de un polinomio. El valor numérico de un polinomio no es más que determinar, como su nombre lo indica, el valor de esta función, porque un polinomio no es más que una función. Entonces, determinar el valor de esta función, que en este caso se llama p de x, para los valores de la variable independiente que nos indiquen en cada caso. En este caso nos piden el valor numérico del polinomio para x igual 0, para x igual menos 2 y para x igual menos un medio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tal cual como hacemos en cualquier función. Inicialmente sustituir la x por los valores que nos indiquen acá, y una vez que hayamos sustituido la x, simplemente luego hacemos las operaciones indicadas y determinamos o precisamos el valor numérico del polinomio para cada x particular que nos pida. Entonces, en primer lugar, vamos a determinar el valor numérico del polinomio cuando x vale 0. Entonces, vamos a sustituir x por 0 inicialmente. Ok, entonces acá hemos dado el primer paso. Vean que donde estaba x he colocado 0. En cada uno de los lugares donde estaba la x, la hemos sustituido por el 0. Ese es el primer paso. Luego simplemente tenemos que evaluar qué resulta de estas operaciones indicadas acá. Entonces, 5 por 0 al cubo. Definitivamente 0 a cualquier exponente va a resultar 0. Entonces, esto va a ser 0 por 5, nos va a resultar 0. Recuerden que el 0 es absorbente en multiplicación. Entonces, en todos estos casos, va a resultar 0 y al multiplicarse por estos coeficientes, igualmente va a resultar 0. Entonces, 0 que va a resultar acá, 0 que va a resultar acá y 0 que va a resultar acá, tendríamos 0, menos 0, más 8. Y como el 0 es neutro en suma, entonces simplemente podemos cancelar, ¿verdad?, todos estos términos y nos va a quedar el 8 como valor numérico del polinomio cuando x vale 0. Vamos entonces a colocar ese resultado. Acá lo vemos entonces. P de 0 igual a 8. Ahora vamos a determinar el valor del polinomio cuando x vale menos 2. Entonces, tal cual como hicimos con el 0, lo que debemos hacer es sustituir la x, en este caso por el valor menos 2, y luego realizar las operaciones indicadas. Ok, entonces noten que simplemente hemos sustituido, ¿verdad?, la x por el valor específico de menos 2. ¿Qué corresponde ahora? Una vez que hemos sustituido acá la variable independiente de x por menos 2, realizar las operaciones indicadas. 5 por menos 2 al cubo, entonces debo saber antes cuánto es menos 2 al cubo para poder multiplicar por este 5. De igual modo, tenemos acá menos 2 por menos 2 al cuadrado, debo saber entonces cuánto vale menos 2 al cuadrado para luego que obtenga ese resultado multiplicarlo por este menos 2. Aquí sí podemos multiplicar 6 positivos por 2 negativos, más por menos va a ser menos, y 6 por 2 va a ser 2, entonces tendremos menos 2 en el siguiente paso. Más 8 que lo tenemos acá esperando a que se resuelva las operaciones en cada uno de estos términos. Pasemos entonces a realizar esas operaciones. Ok, ya hemos entonces realizado las operaciones. Base negativa, exponente impar, el resultado va a ser negativo. ¿Cuánto? Bueno, nos concentramos ahora en el número. 2 a la 3 sería 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces tenemos 8 negativo. Repito, porque la base es negativa y el exponente es impar, el resultado es negativo. Y luego nos concentramos en el número solamente, y 2 al cubo sería 8. Entonces tenemos que menos 8 es el resultado de menos 2 al cubo. Nos venimos ahora acá a este término, menos 2 va a esperar a que se resuelva menos 2 al cuadrado. Base negativa, exponente par, el resultado es positivo. ¿Cuánto? Nos concentramos en el número. 2 al cuadrado sería 4. Entonces sería menos 2 por 4 positivo, lo haremos en el siguiente paso. Aquí sí multiplicamos directo porque no tenemos potencia, entonces más por menos, menos 6 por 2, 2. Más 8 que continúa esperando a que se resuelva toda esta parte de estos términos que tenemos acá antes del 8. Ahora sí vamos a multiplicar acá, más por menos va a resultar menos, 5 por 8, 40. Aquí tendremos menos 40, menos por más va a ser menos, 2 por 4, 8. Se va manteniendo el menos 12 y se va a mantener el 8. Vamos a hacer esas operaciones.
Ok, como les decía, aquí obtenemos menos 40, producto de multiplicar este 5 positivo por este 8 negativo, más por menos menos, 5 por 8, 40, menos por más es menos, 2 por 4, 8, menos 12 no lo tocamos, 8 no lo tocamos, y ahora sí vamos a resolver esta suma algebraica para obtener ya definitivamente el valor numérico del polinomio cuando x vale menos 2. Tenemos una suma algebraica acá de números enteros, negativos tenemos 40, 8 y 12, es decir, tenemos 48 y 12 serían 60. Sumamos todos estos números negativos, 40 más 8, 48, más 12, 60 negativos, y vamos a restar este 8 positivo. Ok, ya tenemos el resultado acá de P de menos 2 menos 52. ¿Por qué? Porque decíamos que sumamos todos estos números negativos que suman 60, entonces tenemos 60 negativos más 8 positivos. Al final tenemos entonces un número negativo, un número positivo, debemos restar y colocamos el signo del mayor, en este caso el resultado será negativo, y 60 menos 8 serían 52. Conclusión, P de menos 2 igual a menos 52. Pasemos ahora a realizar la tercera parte o tercer ejercicio, que es determinar el valor numérico cuando x vale menos un medio, es decir, vamos a determinar P de menos un medio. Pasemos entonces a realizar ese ejercicio. Ok, para realizar este ejercicio vamos a movernos un poco acá en la pizarra, ¿verdad? Para poder copiar. Y entonces, como hemos hecho con los dos casos anteriores, simplemente vamos a sustituir la x, en este caso por menos un medio. Entonces, vamos a reescribir el polinomio en función de que la x vale menos un medio. Ok, ya hemos realizado entonces el primer paso. ¿Qué es lo que hemos hecho? Sustituimos la variable independiente x, ¿verdad? Por el valor específico que nos han indicado, que en este caso es menos un medio. Entonces 5 por menos un medio al cubo, menos 2 por menos un medio al cuadrado, más 6 por menos un medio, más 8. ¿Qué corresponde ahora? Bueno, realizar estas operaciones, ¿verdad? Indicadas que tenemos acá para determinar el valor numérico de una manera concreta. Sin embargo, este 5 que multiplica menos un medio al cubo, antes de poder multiplicar este 5, debemos resolver el otro factor, que en este caso es menos un medio al cubo. Cuando tenemos un número racional, una fracción propiamente dicha elevado a un exponente, tanto el numerador como el denominador van a ser afectados por este exponente, es decir, 1 a la 3, 2 a la 3. Pero antes debemos también tener bien claro que se trata de una potencia cuya base es negativa y el exponente es impar. Entonces, base negativa, exponente impar, el resultado va a ser negativo. ¿Cuánto? Bueno, lo que resulte de elevar 1 al cubo y 2 al cubo. Igualmente vamos a hacer acá, antes de multiplicar este menos 2 por esto que tenemos acá, debemos antes saber cuánto vale esta potencia. Base negativa, exponente par, va a resultar positiva. Ya en el siguiente paso veremos cuánto nos va a resultar al elevar 1 al cuadrado y 2 al cuadrado. Acá sí vamos a poder multiplicar directo este 6 por este menos un medio, numerador con numerador, denominador con denominador, porque eso es lo que procede cuando tenemos una fracción por un entero. Sabemos que todo entero tiene un denominador 1. Entonces simplemente numerador con denominador es lo que aplicamos para el producto de fracciones. Y el 8 va a quedar acá esperando a que se resuelva cada uno de estos términos con estas operaciones que tenemos indicadas allí. Entonces hagamos el primer paso de trabajar con estas potencias y este producto que tenemos acá. Ok, entonces vean lo que hemos obtenido. 5 por menos un octavo. ¿Por qué menos un octavo? Base negativa, exponente impar, el resultado es negativo. Y en cuanto a la fracción que nos va a resultar, bueno, 1 a la 3 es 1 y 2 a la 3 es 8. Recuerden que la potencia de una fracción, numerador al exponente, denominador al exponente. 1 a cualquier exponente siempre va a ser 1 y 2 a la 3 va a ser 8. Menos 2 por menos un medio al cuadrado, base negativa, exponente par, el resultado va a ser positivo. ¿Qué cantidad? Bueno, lo que resulte de elevar 1 al cuadrado, que va a ser 1, y 2 también al cuadrado, que va a resultar
4. Recuerden que cuando tengan una fracción elevada a un exponente, los dos elementos de la fracción salen de allí afectados por este exponente. Repito, 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4. Como acá no tenemos potencia, simplemente tenemos una multiplicación entre un entero y una fracción. Este entero, su denominador es 1, entonces multiplicamos numerador con numerador. 6 por 1, 6, 1 por 2, 2, y en cuanto a los signos, más por menos, menos. El 8 sigue aguardando acá que se resuelvan estos términos que le anteceden, ¿verdad? Ahora vamos a realizar esta multiplicación de un entero por una fracción, igual vamos a hacer acá, y aquí vamos a poder decir que 6 entre 2 es 3, en este caso 3 negativo. Esta fracción es entera, podemos realizar la división tranquilamente y vamos a obtener un número entero que va a ser 3. Entonces, pasemos a realizar ese siguiente paso. Ok, ya hemos realizado acá el producto de este 5 por esta fracción, más por menos, menos, numerador con numerador, denominador con denominador, es lo que aplica para el producto de fracciones. 5 por 1, 5, 1 por 8, 8, ya decíamos más por menos, menos. En el siguiente término, menos por más es menos, 2 por 1, 2, 1 por 4, 4. Ya decíamos que esta fracción es entera, podemos dividir 6 entre 2 y eso resulta 3. Acá tenemos negativo, acá resulta negativo entonces. Más 8 que continúa esperando. En el siguiente paso vamos a trabajar esta suma entre este entero y este entero, menos 3 más 8 nos va a resultar 5 positivo. Y luego haremos la suma de estas dos fracciones con este 5 positivo que nos va a resultar de esta suma de estos dos términos. Ok, entonces ya hemos resuelto esta suma algebraica. Tenemos 5 positivos, la suma de 8 positivos con 3 negativos, 5 positivos. Ahora finalmente realizamos esta suma de fracciones con diferente denominador. Recuerden que el denominador de este 5 sería 1 y el mínimo entre 8 y 4 va a ser 8. Recuerden que para suma de fracciones con diferente denominador sacamos el mínimo entre los denominadores. Ese va a ser el denominador común, el que vamos a obtener acá como denominador común. Luego vamos a dividir entre cada denominador y lo que dé lo multiplicamos por el respectivo numerador. Entonces hagamos ese paso de esta suma de fracciones con diferentes denominadores. Ok, entonces finalmente tenemos el valor numérico de P de menos un medio, 31 octavos. ¿Cómo obtuvimos ese resultado? Bueno, les decía que sacamos el mínimo entre 8 y 4, que eran los denominadores de esta suma de fracciones, ¿verdad? Colocamos ese mínimo acá como denominador común, dividimos entre cada denominador y el resultado de esa división lo multiplicamos por el respectivo numerador. Entonces, 8, que es el mínimo entre 8, 1, por 5, 5. Como este término es negativo, colocamos negativo acá. 8 entre 4 es 2, por 2, 4. 8 entre 1, 8, por 5, 40. Debemos resolver esta suma de números enteros que tenemos en el numerador. Tenemos 40 positivos y tenemos 9 negativos. Debemos restar entonces 40 menos 9 negativos, nos resultaría 31 positivo porque es más la cantidad positiva, es decir, 40 que 9, que es la suma de los negativos. Entonces tenemos 31 octavos como resultado final cuando la x vale menos un medio. Entonces finalmente escribimos p de menos un medio igual a 31 octavos. Bueno, con esto hemos determinado el valor numérico para las 3x que se nos solicitaba. Ya con este último ejercicio damos por finalizado el video. Espero que todo haya sido comprensible, ¿verdad? Pero de no haber sido así, deja tus dudas, inquietudes, cualquier pregunta en la caja de comentarios y yo trataré de aclararte las mismas en el menor tiempo posible. Si te gustó el video, regálame un like y en líneas generales, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a mi canal, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que estemos montando progresivamente en el canal. Bueno, no me queda más que agradecerles por la atención, por haberme acompañado hasta el final del video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.